Bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis coanfitriones, Toño, Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de diferentes temas. Y en esta noche vamos a hablar de la migración. Yo vivo en Estados Unidos y pues soy una migrante, ¿verdad? Que vengo de la Ciudad de México y vine a Estados Unidos. Mis coanfitriones también son migrantes, han viajado a diferentes ciudades, pero no es el lugar en sí donde nacimos. Mi mamá decía, no es de donde vienes, sino a donde fueres. Mi mamá era llena de dichos, siempre nos decía esas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que queremos hablar esta noche es cómo ha sido nuestra experiencia como migrantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos experimentado? Muchas veces hablamos del sueño americano. En realidad, ¿qué es el sueño americano? ¿Verdad? ¿O realmente es un sueño o puede ser una pesadilla para algunas personas que pues vienen a buscar una mejor vida y se encuentran con una situación muy difícil? Hay gente que a veces vive en las calles, que no logran hacer una vida, tener éxito aquí en Estados Unidos o a lo mejor en otras ciudades donde viajan, ¿verdad? Porque pues bueno, abrimos el panel para nuestros anfitriones, coanfitriones. Y pues cuéntenos, ¿cómo ha sido tu experiencia en Chicago, Toño? Bueno, al igual que tú, también soy inmigrante. Yo tengo viviendo aquí en Estados Unidos cerca de 30 años. Ah, he vivido el proceso de inmigración porque es un sistema que podría decir que es obsoleto. Ya, nunca ha habido el interés realmente político, de arreglar a la gente, porque yo comentando a veces con algunas personas, a veces esto se ha convertido en una situación ah, que tiene mucho auge en la temporada de las votaciones. Eh, pero finalmente existen muchas promesas y no hay nada de cambio. Desde la inmigración de la amnistía que se dio en el tiempo de Ronald Reagan hasta la fecha, no ha existido ninguna mejora en el sistema migratorio. Lo que sí ha venido a complicar más las cosas actualmente ha sido pues este tipo de nueva migración que se ha dado, que es masiva, muy diferente a la migración que pues en los tiempos que yo me vine, que pues, la gente nos veníamos de uno en uno, dos en dos y te ibas acomodando con los familiares, pero esto ha venido a traer unas caos en las ciudades, a problemas grandísimos en el cual encuentras actualmente viviendo a la gente que ha emigrado en la calle, literalmente. Por ejemplo, ahorita es un problema porque la temperatura ya empezó a bajar aquí en la ciudad de Chicago. Mm. De hecho, el día de hoy está nevando. Y dices, familias viviendo con niños en tiendas de campaña, viviendo en las estaciones de policías, este, pues obviamente no es bueno. Como tú dices, el sueño americano, leyendo un periódico que estaba viendo, no sé, aquí lo tengo a la mano, Chicago Tribune, donde dice que el sueño americano ya no existe, ya dejó de existir. Entonces, anteriormente el sueño americano para muchos era venir a hacer una mejora en tu vida, comprar tu casa, ayudar a Ujú. tu familia que vive en México, pero en la actualidad es tanta la inmigración que para mucha gente de este tipo que está emigrando actualmente, está siendo un problema porque no existen los trabajos tampoco, ni hay los permisos para que ellos puedan llegar y trabajar. Mm. Bueno, yo creo que depende del estado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo en Utah y en Utah sí hay mucho trabajo, anda uno rogándole a la gente porque trabaje. Sin embargo, yo creo que el país cambió y al poner nuevos sistemas y regulaciones donde está el E-Verify, pues ahora ya la gente no puede encontrar trabajo tan fácil como hace 30 años, que tú dices, yo también tengo en Estados Unidos 33 años. Y en ese entonces, pues tú podías buscar un trabajo y no te pedían papeles, no existía el E-Verify,
Había muchos lugares donde simplemente con dar tu nombre, un teléfono y una dirección te daban trabajo, ¿verdad? Pero ahora ya las cosas han cambiado. Sí, sí, sí. De hecho, este caso migratorio, pues, como mencionaba hace rato, era una situación muy política donde, pues, obviamente, pues, un partido se inclinaba hacia la inmigración, a favorecer la inmigración, otros partidos en contra de la inmigración. Pero ahora la misma ciudadanía, la gente, como te digo, ha creado tantos problemas. La gente está, hay bipartidismo en lo que es la inmigración. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, aún siendo inmigrantes. O sea, hay gente que tienen diferentes puntos de opinión con este tipo de inmigración que se está dando. Claro, claro. Pepe, tú has sido inmigrante no solo en tu país, o sea, en la en México, porque tú naciste en Ciudad de México y de ahí pasaste una temporada en Estados Unidos, pero ahorita vives en el sur de México, ¿verdad? Entonces, ahora sí que has sido migrante dentro del país y fuera del país. Desde que, desde que me casé y pues salí de mi casa, pues ya estás migrando desde la comodidad de vivir con tus padres en un ambiente familiar, llegar a otro, digo, si se empieza desde ahí y es Ajá. complicado, pensar en irte a otro país es más complicado, ¿no? Cada uno es un proceso. Yo empiezo en México, de ahí me voy al sur, regreso a México, vuelvo a regresar al sur y de ahí me voy a Estados Unidos. Lo que dice Antonio es cierto que es complicado, pero yo creo que el sueño americano existe. Yo sí creo que existe. Ok. Yo creo que, pero el sueño americano se tiene que forjar. Lo tienes que Mm, hacer. No te lo va a dar Estados Unidos, ni los americanos, porque es su sueño, es lo que ellos viven. No te lo van ujú, a dar fácil. Recuerdo que cuando estaba en Estados Unidos viví con unos familiares que quiero mucho y ella, que es americana, platicaba y decía que sus papás cuando eran niños los llevaban al bosque y entonces en el bosque, después de acampar los días que estaban ahí, su papá los obligaba a que recogieran, limpiaran, dejaran todo listo y el papá decía, esto tiene que estar como lo encontramos para la siguiente persona. Y esa es una mm, forma de pensar. En nuestros países latinoamericanos es me vale cacahuate el que sigue. Yo llego, hago mi desmadre, dejo mi guerrero y no me interesa el que sigue. Con eso en mente, cuando tú hablas de una migración y llegas a un país que es extremadamente ordenado, extremadamente estricto, con reglas, quieres llegar a ser tu desmadre, pues no está bien. Y quieres mm, llegar a cambiar a un país que es muy patriótico y hablan inglés y tú llegas hablando español y me vale cacahuate y quiero hacer lo que yo quiero, muchos ujú, migrantes hacen, los nuevos, la mayoría de los ajá, nuevos que llegan a querer cambiar el país, pues no está bien. Entonces se dan de topes porque no llegas a cambiar un país, te tienes que adecuar al país, independientemente de las cuestiones políticas, de las leyes, de los votantes, de todo eso, que es una cuestión política impresionante, igual aquí en México. ujú, Pero pues si tú estás pensando que voy a ir a otro país a migrar para buscar una mejor vida, un sueño americano, y no estoy preparado ni con el inglés, ni con el idioma, ni con la ideología, ni con nada, pues lógicamente vas a topar contra pared y te vas a dar de topes. sí, Lo sí, sí, vas a tienes mucha lograr, razón. no lo vas a lograr. Por más años que pases, no lo vas a lograr. Y como Sí, dices, yo creo que ándale, el secreto es que uno se adapte, ¿no? Al lugar al que uno llega como inmigrante, ¿no? Como migrante es la palabra. Aquí en Estados Unidos muchas veces decimos eso, inmigrante, pero es el Spanglish que nos oh, está acostumbra. bien. Ajá, Inmigrantes se refiere a los que de dentro inmigran, son los que llegan inmigran. al país. Los que están fuera y todavía no llegan son migrantes, están moviéndose. Ya cuando llegan a Estados son inmigrantes porque ya entraron. Entonces yo soy inmigrante No, aprendí ahorita y cuando voy a México soy migrante. me puse a leer eso. Mientras estás en el proceso, eres migrante. Sí,
Sí, pues no, es importante eso de que dices, bueno, a la casa que fueres, haz lo que vieres. Y como dice Pepe, muchas veces la gente llega y pues obviamente traes tu cultura, tus costumbres que son muy diferentes a las de aquí. Y yo como tengo un círculo de amigos, muchos son inmigrantes, porque obviamente ya tienen radicado aquí mucho tiempo. Con ellos encuentras una diversidad de opiniones, porque obviamente una cosa es a veces lo que te brindan las noticias del problema y otra cosa es lo que realmente vives. Porque, por ejemplo, pues sí, hay mucha gente que no le gusta que la gente esté viviendo pues en tu patio de enfrente, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues sí, todo el mundo tenemos derecho a buscar una mejor vida, pero como mencionaba antes, la migración, pues anteriormente pues tú llegabas, buscabas un amigo, un familiar, algo, y llegabas y pues por recomendación entrabas a un trabajo. Pero por ejemplo, ahora la mentalidad de la gente que está llegando a veces es muy demandante. Ahora vienen exigiendo, porque como vienen en grupos muy grandes, exigen y demandan. Entonces demandan que se les provea alimentación. La cuestión es que las leyes de inmigración actuales están obsoletas, están obsoletas. Por ejemplo, esta gente que está llegando del sur, de países del sur, por ley no pueden trabajar hasta que no se les otorgue un permiso de trabajo. Pues para las ciudades tienen que proveerles tanto habitación, sustento, todas estas cuestiones que finalmente son gastos para las comunidades, para donde están viviendo. Pero Entonces, estás hablando, perdón, estás hablando de los refugiados, ¿verdad? No en sí nada más los pues inmigrantes. bueno, son inmigrantes también, sí, Sí, que pero me vienen refiero teniendo. a los que tienen que esperar su permiso de trabajo, porque lo que hemos visto es que las leyes no son iguales para, por ejemplo, un grupo, dando un ejemplo, Venezuela, ¿verdad? Que están viviendo ese país una situación muy difícil política, y entonces llegan y llegan como refugiados. Los mexicanos no tenemos esa oportunidad de llegar como refugiados. Entonces es Claro. diferente. Entonces a los grupos que te refieres, me imagino, es esos grupos que vienen en volumen y que Ujú. vienen con un estatus de refugiado y no inmigrantes, por ejemplo, que decías uno, dos, que llegan, que a veces pues venimos con visa de turista y aquí nos quedamos, ¿verdad? Y ahora es muy difícil hacer eso, pero sí, Bueno, si estás así hablando de hace funcionaba. 30 años. A mí me gusta pensarlo así. Imagínate que estás chamaco y te acabas de casar, ¿no? Y no tienes dónde vivir. Entonces tienes dos opciones: irte a vivir con la suegra, Ajá. pagan un espacio ahí, o vivir en la calle, ¿no? Entonces dices, bueno, me voy a vivir con la suegra. Y entonces piénsalo de esta manera: cuando llegas a la casa de la suegra, si fuera mujer, es más difícil el conflicto entre mujeres, ¿no? Es más el choque ideológico de la nuera con la suegra. Llegan a vivir a la casa de la suegra y entonces llega la nuera a querer cambiar las cosas de la casa de la suegra. Es un caos. O sea, la suegra no lo va a permitir. Y esa es la situación que pasa con para mí, con estos migrantes que llegan de otras partes. Ujú. ¿Qué pasa con el mexicano que está acostumbrado a una migración como la que ustedes vivieron, la migración más hormiga, poquita, que ha sido, llego con mi primo, con mi tío que ya tiene años ahí, me cuelo y me voy metiendo? Pues es como el hijo que llega a casa de sus papás a vivir. Pues se siente Mm. más a gusto, se siente más conforme, estaba más acostumbrado a las reglas de su mamá que la esposa, que es la nuera, ¿no? Entonces es menos fricción. Siento que así nos pasa. Y a mí me pasaba el tiempo que estuve allá. Sabían que eras mexicano y trabajo te daban, porque el mexicano llega a trabajar, porque llegas a Así es. mandar a casa dinero, llegas a lo que vas. Por eso te digo, el sueño americano se puede hacer. Yo llegaba a buscar trabajo y a trabajar y te metes a trabajar lo que sea. Y veías a estas personas que pues, con la panza y como dice Antonio, pues a ver qué les van a dar, qué les van a pagar, qué dinero les van a dar, porque no quieren hacerlo. Llegaban a trabajar y no trabajaban a la par del mexicano, los corrían, se salían, se aburrían, se iban. Y entonces, ¿qué sueño americano vas a vivir así?
que pues, Claro, y fíjate que también, y Guille, tú nos puedes comentar, en México también se está viviendo algo parecido, ¿verdad? Porque hay inmigrantes que antes en México nada más era un país de paso, ¿no? Donde la gente llegaba y de ahí decía, pues me quiero pasar a Estados Unidos, pero ahora nos has comentado que también hay gente que está migrando a México y ahí se queda. No te escuchamos, Guille. No, todavía no te escuchamos. Sí, es algo que Guille nos comentaba, ¿no? Sí, eh, en México se vive una situación muy difícil. Sí, la gente es de paso, pero vienen y exigen, así como lo menciona Pepe. O sea, sin hablar mal de determinadas comunidades, ¿no? Se ha visto incluso en algunas noticias, gente a favor, así como dice Antonio, gente a favor de la migración y gente en contra, lo que se llama la xenofobia. ¿Por qué? Porque exigen tarjetas para quedarse o un libre tránsito por todo el país. ¿En México? En México, exigen. Oh, O sea, ok. como vienen así en un gran volumen yo digo, bueno, de Haití al continente, o sea, ¿cómo le hicieron para brincar, no? Sí, sí, sí. Sí, O porque sea, van pasando varios sí, países, ¿no? o sea, sí, vienen de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela. Yo le preguntaba a una persona de Venezuela que pues cómo había logrado brincar. O sea, Venezuela no está aquí a la vuelta. Yo veo, por ejemplo, cuando tengo que viajar, como ahorita que mi visa se está por vencer, el lugar donde yo vivo no hay consulados ni embajadas. Entonces tengo que, en mi mismo país, desplazarme a otro estado para poder arreglar una cita, para poder conseguir la visa. Y yo digo, esta gente con un libre tránsito, o sea, denme, denme, y no es que yo esté exagerando, o sea, han atentado contra la Guardia Nacional, han empujado a la Guardia Nacional, han empujado al ejército, porque además como traen niños y vienen mujeres, entonces, pues si ellos pues agreden a estas personas o no pueden repeler la agresión y entonces contestan la agresión, entonces sería un genocidio, sería terrible. O sea, es muy complicado todo esto. Recuerdo la noticia de que nació, no me acuerdo si nicaragüense o hondureño, venezolano, no recuerdo de dónde, venía embarazada y entonces nació aquí el niño. Y dijo, pues yo ya me voy a quedar aquí, porque mi hijo ya es mexicano y yo ya tengo todos los derechos de un mexicano. Ah, caray. Como mamá. Sí, o sea, como mamá. O sea, el papá y la mamá, porque venían el papá, la mamá y un otro chiquito y ella embarazada y entonces nace el bebé aquí. Y pues con todo respeto, ustedes son migrantes, yo soy migrante dentro del mismo país porque yo no nací en el estado en el que vivo. Creo que no hay un respeto, como dice Pepe. eh, Todas estas tiendas de campaña, todo este dolor que pasan, porque pues sí, pasan un dolor de dejar todas sus cosas y su comida, su familia, todo, pero vienen arrastrando una serie de suciedad, de desperdicios, o sea, así como decía ahorita Pepe, o sea, no voy a dejar el lugar al que llegué, que a lo mejor estaba medio limpio, medio arreglado, sino eh, hacen sus necesidades donde se puede, dejan todo tirado, botellas, ropa, chanclas, o sea, todo. Y entonces hay una exigencia de por los derechos humanos de proveerles todo, porque como vienen en masa, hay que proveerles todo. Salud,
seguridad, bienestar. O sea, México ha tenido muchos problemas. Y uno de ellos fue la detención, por ejemplo, en la frontera, en un centro de migración, donde ellos mismos incendiaron el centro de migración y Claro. hubo, pues a lo mejor Toño o Antonio escuchó esa noticia y sí se hizo así algo muy grande porque ellos incendian los colchones Ah, caray. y el centro de migración no estaba ni adaptado para el volumen de personas que eran y pues salieron lesionados. No recuerdo si hubo fallecidos, pero lesionados sí. Y entonces la comunidad internacional se vuelca contra el país. O sea, yo nunca había visto a gente de color en el lugar donde vivo hasta ahora que vienen estas, ¿qué les puedo decir? Del 19 para acá, he visto gente de color, ¿no? O sea, gente de color que no ves, o sea, ves como dice uno de mis nietos, que es más morenito, dice que es gente brown, ¿no? O sea, gente cafecita, ¿no? Pero esta es gente de color oscuro, Mm. siendo muy respetuosa a las razas humanas. Y entonces yo le preguntaba a un joven y le decía, pero dices que ellos pues buscan y buscan los derechos que tienen pues como los que tenemos los derechos humanos que existen en todo el mundo, ¿no? Creo que este problema no solo es de México y Estados Unidos, Europa también lo está viviendo. Es un problema grande y entonces empieza a haber ese problema del que mencionaba Toño, de los mismos ciudadanos, te vuelves a favor y en contra, y entonces sucede, o sea, hay una comunidad que está en contra de la migración y hay otros que, ¿cómo es posible que seamos tan crueles con los migrantes? Sí, pero es que no es uno, ni dos, ni tres, ¿no? O sea, aquí hay un tren al que le llaman la bestia, y hay gente que ha salido mutilada, lastimada, cosas muy, muy graves. Hay gente que ha muerto en Entonces, los trailers, que los han transportado. los obligan, o sea, a veces los migrantes obligan a los camiones a que los suban, a los trailers a que los suban y que los lleven porque lo exigen, ¿no? Yo entiendo que en esa necesidad puedan haber esas exigencias, pero también son una carga para los países, porque no hay ni la política, ni los medios, ni el sistema para poder enfrentar una migración tan masiva. Mira, yo opino que una situación como Europa, donde Croacia está en guerra y la gente tiene que salir por la guerra, están en guerra, estoy de acuerdo, ¿no? Están bombardeando las casas, destruyendo hospitales, es una guerra. La franja de Gaza con Israel en estos momentos, exactamente la misma situación y la gente está migrando para salvarse. Sobrevivir, ¿no? Sí, Ujú. pero estas migraciones donde dejan sus países en estas marabuntas gigantes, pues antiguamente los rucos que migrábamos, pues migraban solamente casi siempre los hombres. El hombre iba, se rompía la maceta, la madre, para buscarle el sustento a la familia y se lo mandabas. Pero ahora, pero ahora, pues hay quienes tienen la valentía de agarrar a su familia y llevarse a sus hijos, llevarse. Entonces, no sé si es un escudo que utilizas como hombre, Ujú. que a veces Bueno, es fácil como con mi esposa y mis hijos, que tener ajá. que actuar como hombre y decir, pues va, me voy a romper la madre por mi familia, les voy a mandar dinero y es más viable. ¿Para qué carajos me llevo a mi familia? O sea, Bueno, en mi tiempo, cuando yo emigré a Estados Unidos, sí me vine con toda mi familia. Pero como decimos, era otro tiempo, en ese entonces daban visas de turista por tiempo indeterminado y para negocios y placer. Entonces, pues yo tenía la visa para mí, para mis hijos, y pues nos pasamos. Y yo me acuerdo, y esto yo no entiendo por qué, todavía han pasado 33 años y no entiendo por qué. Pasé por tierra, ¿verdad? Traía mi maleta y cuando abre la maleta el oficial de migración llena casi la mitad de calcetines y me dice, ¿y todos estos calcetines? Y yo,
Es que mis niños necesitan muchos calcetines. Yo no sé por qué viene la maleta de calcetines, no entiendo por qué, ¿verdad? Y sí, pues, y lo bueno es que, pues, aparte de eso, yo les dije a mis niños, en ese entonces estaban chiquitos, ya ahorita ya son jefes de familia, ¿verdad? Y les dije, digan que si les preguntan que nos vamos a Disneylandia. Yo pasé por el área, en la frontera de California, ¿no? Y sí, los oficiales le preguntaron a mi hijo el mayor, y pues, ¿a qué vienen? ¿A qué te traen tus papás? No, pues vengo a Disneylandia. Y todavía volteaba, ve al niño que dice voy a Disneylandia, y voltea a ver la maleta llena de calcetines de la oficial, diciendo, ¿y esto qué, verdad? Pero en ese entonces, como decimos, estamos hablando hace de más de 30 años, realmente era más fácil que le dieran a uno pues esa confianza de poder pasar, de entrar y todo eso. Ahorita como está el mundo revuelto, como lo decimos, es más difícil, y al mismo tiempo, pues cuando la gente inmigra en masas, en grupos, como lo que vimos cuando estaba el presidente Trump, y puso a los niños, los separó de las familias y los puso en jaulas, ¿no? Eso fue una situación muy triste también, que hasta donde yo sé todavía hay familias que no se han reunido, que están separados. Yo Sí, pienso que este problema empieza por la mala información, porque cuando hablamos del sueño americano, pues la gente piensa en mejorar su estado de vida, ¿no? Pero desgraciadamente en estos países también hay pobrezas. Es increíble que pensar que dices, bueno, Estados Unidos es una de las potencias mundiales, este, pero no es lo que ven en la televisión. A veces la gente se viene con una idea, ah, Errónea. diferente a errónea, porque pues, piensan que lo que ven en la televisión, en Hollywood y todos esos lugares, eso es Estados Unidos, pero no, es complicado vivir en Estados Unidos, no es sencillo, digo, am, eh, eh, aparte, como mencionaba, trae muchos problemas, porque por ejemplo, la gente que viene a trabajar, pues obviamente buscan pues, niveles de mano de obra, de labor en muchas compañías o trabajos, pero normalmente son esos puestos que ya están ocupados por migrantes que llegaron antes, que siguen viviendo en este país y sin papeles. Y cuando Sí, llegan esta gente a ofrecerse todavía por menos de lo que la gente ya está trabajando, pues están abaratando todavía el costo de que de por sí ya ganan poco en estos niveles. La gente todavía llegan y te hacen que la gente rebajen sus precios de lo que cobran, por ejemplo, el jardinero, y digan, pues yo le corto el pasto por menos, porque se venden por menos porque claro. no se dan cuenta el costo de vida. Pues son muchas cosas las que hay en este Sí, tema. sí, y qué terrible, porque ya se nos está acabando el tiempo. Parece que apenas habíamos empezado este podcast tan interesante, ¿verdad? Pero pues yo creo que todavía nos estamos quedando con material que me gustaría que compartiéramos, que pues ahora sí en el podcast la gente me imagino que está también más interesada en cómo es la vida aquí, ¿verdad? Cuando uno llega, ok, sí, creas una vida, ¿cómo haces, como dice Pepe, ese sueño americano? ¿Cómo lo creas tu sueño americano? O por ejemplo, Guille, que vive en un estado diferente de donde ella nació, ¿cómo lo creas a tu casa? Y entonces se vuelve tuyo, ¿verdad? Esa comida, esas tradiciones, donde ella vive hay muchas carnes, aunque es dentro del mismo país, se le llaman diferente a diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los jitomates, los tomates y todo ese tipo de cosas. Pero pues bueno, se nos acabó el tiempo de este episodio. Así es que, pues bueno, ¿con qué nos quedamos, Toño? Para seguir, yo creo que vamos a hacer una segunda parte. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, antes que todo quiero invitarles que si les está gustando este video, si nos pueden regalar un like, invitarlos a nuestras redes sociales, nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, nos pueden buscar en YouTube o en Spotify, como Genios de Mentes. Los invito a que nos den un like si les está gustando, que nos den sus comentarios para que nos digan qué temas les gustaría que habláramos y ah, eh, conocer acerca de sus impresiones sobre nuestras pláticas. Para nosotros es muy entretenido poder crear estos podcasts para que la gente
tenga una opinión también, pues de gente común como nosotros, de especialista como Guille en psicología, tú que eres un coach de vida, yo que he observado mucho de la vida y nos gustaría que nos den sus comentarios y que nos apoyaran con un like para que este canal pueda seguir creciendo. Y que se suscriban al canal también, claro que sí. Definitivamente, sí, claro, definitivamente. Pues, ¿qué les dejo? El sueño americano hay que pensarlo mucho porque sí se puede, pero hay que informarse porque no es todo lo que no es todo lo que nos presentan, ni es tan malo, ni es tan bueno, tiene muchas cosas buenas, pero sí hay que investigar antes de venirse. Hacer la tarea, ¿verdad? Hay que Claro que hacer sí. una tarea antes de venirse, claro. Guille, ¿con qué nos dejas en este episodio? Que la migración tiene claros oscuros, como dice Toño. Yo vengo de otra ciudad y cuando llegué aquí, pues llegué a otro México, a otro planeta, a otro idioma, a otra comida, a otro trato con la gente. La ciudad donde yo vivo también se ha transformado en los 20 años que ya tengo aquí. Y es maravilloso, sí, que es un desafío, sí, que hay que pensarlo aún en su mismo país para moverte de un lugar a otro, sí. Que se vive un duelo, sí se vive un duelo. O sea, la migración tiene su duelo. Y entonces cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de comida, de idioma, porque aquí dentro de México también se cambia de idioma, tiene sus desafíos, sus Déjame claros ver y a sus tus seres oscuros. queridos también, porque hay que Y abandonarlos a porque veces. dejas todo, Los dejas. Dejas frijoles, tu mundo, amigos, familia. los frijoles. Los frijoles. Eso sí los encuentras aquí. Así es. Pepe, ¿con qué te despides en este episodio? Literal, a donde fueres harás lo que vieres, a donde quiera que vayas, ya sea a la casa de la suegra o a Estados Unidos o Alemania, acostúmbrate a donde vas. No quieras cambiar el lugar al que vas. Es más fácil cambiar uno y aprender y disfrutar de las cosas nuevas que te vas a hacer, a querer cambiar todo, tú solo no vas a poder. Entonces, yo cuando llegué a uno de mis viajes al sur, llegué a Mérida, disfruté esa ciudad, disfruté a su gente, disfruté eh, todo lo que vivía allá y pues es llevar la mente abierta, como dice Antonio, mente abierta. Entonces, si lo van a hacer, prepárense, hagan, Claro, ¿ok? claro que sí. Yo creo que la clave es adaptarse, ¿verdad? Cuando uno se adapta a lo que se está presentando, a veces sí lo pensamos, a veces no lo pensamos, a veces nos dejamos ir por la emoción y vámonos a cambiar de país, pero yo creo que cuando uno ya se encuentra en esa ciudad, lo más importante es adaptarse y abrazar la nueva cultura que uno está entrando, ¿verdad? Y bueno, pues con esto los dejamos y recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar el mundo. Y bueno, pues hasta la próxima en un nuevo episodio de Genios de Mentes. Bye bye. Bye. Ay.